Bien, ya estamos de vuelta. Entonces, como les mencionaba, la culpa bien, entonces la culpa ya se refiere al sentimiento de responsabilidad que nosotros debemos tener sobre un hecho que nosotros mismos hayamos provocado. ¿Ya? Como estaba explicando, el trabajador de salud nunca tiene el fin de causar daño. Ya nosotros entramos a trabajar y nos metemos a esta área justamente porque tenemos esas ganas de hacer el bien a las personas. Sin embargo, el transcurso del ejercicio de nuestra profesión, podemos cometer un error profesional. Significa equivocarnos y hacer mal las cosas. Ya, lo que hay que entender es que nosotros no tenemos la intención de causar daño. ¿Ya? Es lo que lo hace diferente. No hay la intención. No es lo mismo que la culpa cuando alguien tiene la intención, ¿no? Significa, si una persona, por ejemplo, golpea a una persona, tenía la intención de golpearlo y lastimarlo. No fue algo, un accidente. ¿Ya? En cambio, nosotros cuando trabajamos en salud, no queremos lastimarlos, les queremos hacer un bien. Pero si lo hacemos mal, eso puede generar que el paciente quede lastimado. ¿Ya? Por eso van a ver que cuando hay un proceso judicial, cuando un paciente, por ejemplo, fallece y se llega a analizar que sí hay culpa por error, entonces el juicio lo pone como delito. Bueno, los abogados le dicen tipificación, le dicen, no lo tipifican como un delito de homicidio culposo. ¿Ya? El homicidio culposo es cuando alguien generó la muerte de otra persona, pero no era su intención matarlo. Solamente fue un incidente o algo así, ¿no? O sea, cosas que no había la intención. Ellos evalúan la intención porque están viendo que para la culpa es importante saber si fue intencional o no intencional. No se puede colocar como asesinato, por ejemplo, que un asesinato es cuando sí había la intención, e incluso fue planificado y todo, eso se llama asesinato. En cambio, cuando la persona muere, ¿ya? Y no hubo la intención, se llama homicidio culposo. ¿Ya? Ahora, hay que ver qué tipo de error cometimos para, según eso, analizar la culpa. Y hay tres formas de culpa, ya por error profesional. Ya, la imprudencia, la impericia y la negligencia. La primera, la imprudencia, para entenderlo facilito, es cuando alguien hace algo que no debía hacer porque no nos correspondía o porque exageramos en hacerlo, ¿ya? Por eso es algo imprudente, ¿no? Como que a ustedes se les ocurra cruzar la calle con los ojos vendados, ¿ya? Es imprudente hacerlo, ¿ya? Lo mismo es acá. La imprudencia es cuando nosotros podemos hacer algo que no nos corresponde o lo hemos exagerado de tal manera que eso generó el daño, ¿ya? Podemos decir que es que alguien haga algo que no le corresponde a su profesión o a su nivel de preparación, ¿ya? Eso va a generar que hagamos correr al paciente riesgos injustificados, ¿ya? Bien. La impericia es cuando no nos preparamos de forma adecuada para lo que vamos a hacer. En otras palabras, no nos entrenamos, ¿no? Estamos haciendo algo que nos faltó preparación, pero sí nos correspondía. Ahí está la diferencia con la imprudencia. En la imprudencia es cuando haces algo que no te corresponde, no debiste haberlo hecho, ¿ya?
En cambio, la impericia sí debiste hacerlo. El problema es que salió mal porque vos no estabas preparado para hacerlo. No aprendiste lo que querías aprender, no te preparaste como deberías prepararte. Si ustedes quieren otras palabras, pasaste copiando, como yo le digo. ¿Ya? Entonces, no te esforzaste en aprender. Y cuando te tocó hacerlo, lo hiciste mal porque no estabas preparado. A eso se le llama impericia. ¿Ya? La negligencia es cuando haces algo que sí te tocaba hacer y sí estabas entrenado para hacerlo. Por lo tanto, no puede ser ni imprudencia ni impericia. ¿Y por qué te salió mal? Porque lo hiciste de mala voluntad. No le pusiste, como dice ahí, el empeño necesario. ¿Ya? Y te salió mal porque lo hiciste de mala gana. Y por eso te salió mal el proceso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de culpa, están viendo, imprudencia se refiere a hacer algo que no debes hacer. ¿Ya? La impericia se refiere a que lo hiciste mal porque no estabas entrenado para hacerlo. Y la negligencia es cuando hiciste algo malo por mala voluntad, ¿ya? Porque no le pusiste empeño a lo que tenías que hacer, ¿ya? Una persona que ya lleva 10 años haciendo lo mismo no puede decir en impericia. Por ejemplo, una enfermera que va a colocar inyectables intramusculares ya 10 años no puede decir que se equivocó porque le faltó entrenamiento, ¿ya? Eso es negligencia. Le salió mal porque algo no prestó atención, ¿ya? Entonces, si ustedes no quieren tener problemas legales, tengan en cuenta esas tres cosas. Primero, no hagan lo que no les corresponde. Hagan solamente cosas que son de su área, de su profesión. No estén exagerando las situaciones. Evalúen y actúen con precaución. ¿Ya? Prepárense bien, estudien. Ya cuando les toque hacer prácticas, pónganle esfuerzo, no estén, como decimos, de paseo, aprendan. De tal manera que cuando trabajen, ustedes estén bien entrenados, bien preparados. Y por último, cuando les toque trabajar, pónganle voluntad, ya, estén atentos a cada detalle, no estén distrayendo, ya, si tienen problemas, no estén pensando en esos problemas, ya, pónganse con la mente en lo que están haciendo, y así nunca van a tener problemas legales, ya. Bien, entonces, tómenlo en cuenta, ya, si no, ustedes pueden caer en uno de esos tres, si no cumplen con esas cosas. Bien, luego tenemos lo que es la administración del riesgo. ¿Ya? Se refiere al riesgo de generar problemas con nuestros pacientes. ¿Ya? Nosotros podemos tener a veces conflictos con los pacientes. Muchos de esos conflictos puede que nosotros no somos culpables. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Que un paciente haga reacción alérgica a un medicamento no es culpa nuestra. Ya, el paciente es alérgico desde que nació, solamente que no lo sabíamos. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que tener la precaución de preguntar si él no era alérgico a algo. Si él te dice no, y no hay un antecedente que haya hecho alergia antes, pero ahora sí me hace alergia, entonces no es culpa nuestra. ¿Ya? No va a ser culpa nuestra. ¿Listo? Pero eso puede generar un conflicto con el paciente. ¿Ya? Volviendo al anterior punto. Por ejemplo, si ustedes colocan ese medicamento que le genera alergia en una enfermería, ¿ya? Entonces, eso no puede ser considerado ninguna culpa nuestra. Pero si, por ejemplo, si fuera una farmacia, eso se puede calificar como impericia, pero imprudencia, como imprudencia. No porque la persona está haciendo algo fuera del lugar que le corresponde hacerlo. ¿Ya?
Entonces, para evitar que tengamos conflicto con los pacientes, ya, aún no siendo nuestra culpa, ya hay que tener en cuenta estos aspectos. ¿Ya? El primero es el deber de cuidado. ¿Ya? El deber de cuidado se refiere a que nosotros actuemos de la misma forma prudente que actuaría otro colega nuestro, ¿no? En la misma circunstancia. ¿Ya? Es el deber de cuidado, la obligación de actuar bien, igual como lo haría otro colega. ¿Ya? Y ahí hablamos de dos aspectos que hay que tener en cuenta. El primero, educación continua. ¿Ya? Estar todo el tiempo preparándonos. ¿Ya? No hay que descuidarse de este aspecto. Deben ustedes todo el tiempo estar estudiando, preparándose, pero no solamente solos ustedes, ¿ya? Pero cuando uno se prepara solo, tiende a prepararse para lo que más le gusta, pero se olvida de cosas que a veces son importantes, ¿ya? En todas las profesiones hay casos que uno no ve a diario, ¿no? Hay procedimientos que realizamos cada montón de tiempo. Por ejemplo, la enfermería, todos los días de repente colocan inyectables y hacen curaciones, pero colocar una sonda nasogástrica lo van a hacer una vez cada año, cada 2 años. Entonces, ya, el problema cuando tenemos procedimientos que no hacemos todo el tiempo es que perdemos la habilidad, se nos olvidan los detalles, ya, de por qué lo hacemos, cómo se hace, etcétera. Ya, entonces, necesitamos nosotros ingresar a programas de capacitación continua. Hay diferentes programas de capacitación continua. Las instituciones como los colegios profesionales lo dan. Colegios de enfermeras, médicos, fisioterapeutas. Suelen dar cursos de capacitación continua, el mismo sedes, las universidades. Por ejemplo, los seminarios que yo doy los sábados son seminarios de capacitación continua. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo se dan seminarios de capacitación continua en diferentes instituciones, con la idea de que las personas se mantengan constantemente. En estos programas de capacitación continua se habla de temas, ya, de dos tipos de temas. Las cosas que no se ven constantemente, para mantener la mente fresca. ¿Ya? Y dos, las actualizaciones, todo lo nuevo, ¿ya? Para que así también yo esté haciendo lo mismo que hacen los demás colegas. Si apareció un nuevo procedimiento y eso se empieza a implementar, ¿ya? Y los otros colegas lo hacen, yo también tengo que hacerlo, ¿ya? Entonces, la capacitación continua va dirigido a eso, a que ustedes mantengan su mente fresca sobre lo que no ven todo el tiempo y se mantengan actualizados. ¿Ya? Así actuamos, como les decía hace rato, con la misma prudencia que los demás colegas, ¿ya? Entonces, es importante mantener educación continua. El siguiente aspecto son los protocolos o estándares. Nosotros les decimos más que todo protocolo. Ya, los protocolos son los pasos que nosotros seguimos, ¿ya? Para realizar un procedimiento, pero de forma estandarizada, de tal manera que todos hagamos el mismo trabajo, de tal manera que podamos entendernos en el procedimiento. ¿Ya? Los protocolos son institucionales. Eso significa, por ejemplo, los protocolos del Hospital Japonés no son los mismos que el San Juan de Dios. Cada institución genera sus propios protocolos para cada área y para cada proceso. Cuando uno ingresa a trabajar a una institución, pongámosle, entrando al San Juan de Dios, pongámosle, ¿ya? Y te vas a enfermería, entonces tienes que tener un manualcito que te tienen que dar, que se llama manual de protocolos para enfermería, y entonces ahí uno tiene que encontrar los pasos para cada proceso, ¿no? Por ejemplo, inyectar intramuscular, decir, por ejemplo, paso número 1, verificar la receta con los 5 correctos, ¿no? Paso número 2, lavarse las manos. Paso número 3, preparar el medicamento, así, ¿no? Entonces, paso por paso. Si vamos a otra institución, variarán los pasos, aumentarán, cambiarán. Ya, por ejemplo, en mi caso, yo sé que si interno un paciente de San Juan de Dios con neumonía, debo empezar el tratamiento con penicilina. Pero si lo interno en la caja petrolera, debo empezar con cefotaxima. Son dos antibióticos diferentes con el mismo efecto, pero para una institución es penicilina y para otros cefotaxima. ¿Ya? Entonces, yo debo saber cuál es el protocolo de la institución donde estoy trabajando. ¿Ya? Cada institución arma sus propios protocolos y eso está hecho para que
todos los demás que trabajan en esa institución sigan los mismos pasos y sepan, perdón, qué es lo que se hace, de tal manera que no haya opción de error, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, estoy trabajando en la hoja petrolera, sé que mis colegas también van a usar cefotaxima, no solamente va a ser yo, pero también ellos, ¿ya? Y lo mismo ustedes, de tal manera que si me toca involucrarme en ese caso en algún momento, yo ya sé qué es lo que se estaba haciendo y qué es lo que me toca hacer a mí. Ya, pues son importantes los protocolos, ¿ya? Entonces, para este punto, no se olviden, mantengan constante educación, ¿ya? No solamente se preparen, inscríbanse a un programa de capacitación continua, ¿ya? Segundo, siempre que entren a trabajar en un lugar, pregunten por los protocolos de esa institución, vean qué es lo que tiene esa institución como protocolos, apréndanselos. Son por área, por si acaso, no necesitan sabérselo todo, sino del área donde ustedes trabajan. Si esa institución no tiene protocolos, ya háganse ustedes unos protocolos, ya, y háganse autorizar por la institución. Lo que pasa es que cuando hay un proceso legal, una de las cosas que pide una auditoría médica, porque cuando hay un proceso legal de salud, siempre se pide una auditoría médica. Y el auditor lo que va a hacer primerito es pedir los protocolos. Si la institución no tiene protocolos, ya la institución va a caer con la culpa. Si la institución tenía protocolos, ya, y ustedes no siguieron los protocolos, la culpa les va a caer a ustedes, ¿ya? Entonces, es importante saberse los protocolos, ¿ya? Bien, el siguiente aspecto que debemos cuidar en la administración de riesgo es nuestra relación de nosotros como trabajadores de salud hacia nuestros pacientes. Y aquí, algunos aspectos que ya hemos hablado en el primer tema. Primero, la comunicación. Acuérdense que he dicho que si no hay comunicación, puede haber catástrofes. Entonces, debemos procurar mantener una comunicación abierta todo el tiempo con nuestros pacientes. Debemos procurar que haya una vinculación positiva, ¿ya? Y para eso necesitamos ver los factores que intervienen en las relaciones humanas, los que vimos en la primera clase. ¿Ya? Entonces, no se olviden, debemos aplicar la cordialidad, ya lo que es el respeto, ¿no? La comprensión, todo eso va a ayudar a mantener una vinculación positiva con nuestros pacientes. Hay que procurar, dice, reconocer las causas más comunes de potencial reclamo. En otras palabras, adelantarse antes de que ocurra el reclamo, ¿ya? Tratar de ver qué cosas pueden generar un reclamo y resolverlo antes de que llegue a ocurrir, ¿ya? Bien, si ustedes se adelantan a eso, entonces difícilmente van a tener problemas con sus pacientes. Si ustedes están viendo que algo está generando malestar en ellos, antes de que llegue el reclamo, debo procurar resolverlo. Si estoy viendo que está ocurriendo algo, de repente, aun cuando el paciente todavía no está enterado o no está consciente de lo que está pasando, pero eso me puede generar un reclamo, ¿ya? Entonces, debemos adelantarnos y evitarlo, ¿ya? Cuando hablamos de calidad, siempre solemos hablar de dos aspectos: incidentes y accidentes. Ambas situaciones, tanto un incidente y un accidente, son hechos fortuitos que pueden generar daño o no a una persona. ¿Ya? La diferencia entre accidente e incidente tiene que ver con las consecuencias. ¿Ya? Si un hecho fortuito tiene consecuencias, se le llama accidente. Si un hecho fortuito no tiene consecuencias, ya se le llama incidente, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante diferenciar incidentes de accidentes? Porque los incidentes nos avisan que va a haber un accidente, ¿ya? Pongámosle que tenemos una casca de plátano en la calle, las personas están caminando y se resbalan, ¿ya? Las dos primeras personas se resbalan y de repente hasta se caen, pero no se hacen
nada. Ya se levanta y siguen caminando. De repente un poquito de dolor, pero no pasó nada, no hubo consecuencia. Esos son incidentes. En cambio, un tercero, al hacer eso, se resbala y se fractura un brazo. Entonces, hay consecuencias. Por lo tanto, ese es un accidente. Ahora, fíjense, si los dos primeros que se resbalaron se hayan dado cuenta que eso puede generar un accidente y hayan botado esa cáscara de plátano, no haya pasado el accidente. ¿Ya? Siempre los incidentes te avisan que puede en cualquier momento ocurrir un accidente. Entonces, a veces cuando estamos trabajando, nosotros vemos cosas que no llevaron a una consecuencia. Algo nos equivocamos, estábamos cansados, hicimos algo mal, ¿ya? Pero no pasó nada. Pero eso nos debe advertir que sí puede pasar, ¿no? Muchas veces nosotros a veces doblamos el turno y a veces hasta triplicamos el turno en algunas circunstancias, ¿ya? ¿No? Entonces, si nosotros estamos notando que ya estamos fallando, ¿no? Entonces van a pasar incidentes, ¿no? Estoy dándome cuenta que estoy fallando. Entonces, dejo de hacerlo, descanso, porque sé que cualquier rato voy a provocar un accidente, ¿ya? Entonces, es importante tratar de ver esas cosas antes de que pasen, ¿ya? Bien, por último, de esta diapositiva, el consentimiento informado, ¿ya? ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Ya? El consentimiento informado es un documento que sirve de autorización, ¿ya? Antiguamente, todavía en algunos lugares lo siguen haciendo, cuando una persona iba a ser operada, pongámosle, y de repente ustedes aún ya han sido operados o han acompañado a alguien, han de ver que les hacen firmar un documento, ¿no? Ese documento que les hacen firmar generalmente es una autorización. Entonces el paciente dice, yo, pone su nombre, su carnet de identidad, autoriza que se me realice el procedimiento quirúrgico en esa institución. Y luego firma, y firman dos testigos, ¿no? Ese documento no tiene valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no deja claro qué es lo que va a pasar. Debido a que eso genera conflicto, hemos ideado otro documento que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento en el cual ya se debe colocar a detalle el acto que se va a realizar, qué es lo que va a pasar, ya, de tal manera que no hay la opción de tu palabra contra la mía, porque ese es el problema cuando se firma un documento como el anterior. Ya, yo puedo decir como paciente que nadie me dijo lo que me iban a hacer, y el personal de salud puede decir, sí, yo le dije, le expliqué, pero eso queda solamente en palabra contra palabra. Ustedes saben que eso no tiene valor, ¿ya? Entonces tengo que probar que yo le expliqué, que le dije lo que iba a pasar, ¿ya? Y el paciente también tiene que tener un documento para poder defenderse que se le hizo algo fuera de lo que se explicó. Entonces, para que ese documento tenga valor, tiene que explicarse qué es lo que va a pasar. Entonces, es lo que dice ahí, naturaleza del acto a realizar. Para eso, debo explicarle al paciente a detalle lo que voy a hacer con él, las complicaciones que pueden pasar, las alternativas que él tiene, ¿ya? Y después de haberle explicado todo eso, él debe aceptar, ¿ya? Y colocar en ese documento que sea consentimiento informado lo que él ha entendido. Entonces, él pone yo, su nombre, el paciente, su identidad, ¿no? ¿No? Se me explicó que se va a hacer tal cosa, ¿no? Y él escribe ahí, ¿no? Todo lo que él ha entendido, sus complicaciones que él entendió que puede tener, que se le ofreció alternativas, ¿ya? Y entonces al final firma y ponen los dos testigos. Así no hay el conflicto de que yo dije y no me entendieron, o el otro, nadie me dijo nada, ¿ya? Ahora, este documento, como lo están viendo ahí, debe tener bien claro la naturaleza del acto, o sea, lo que va a pasar. Y en segundo lugar, debe ser formal. Eso significa que no lo tomemos a la ligera, de a la rápida, sino
darnos el tiempo necesario para explicarlo al paciente, ¿ya? Y que haya los testigos que vayan firmando, ¿no? En caso de que la persona no pueda escribir, él puede dictar a otra persona y eso se suele poner también en el documento con la huella digital del paciente, ¿ya? La única circunstancia en la que no se hace este documento es cuando el paciente está en riesgo de muerte, porque obviamente no vamos a tener tiempo para hacerle firmar papeles, ¿no? Ya. Bien, pero en la mayoría de las situaciones siempre tenemos algo de tiempo, ¿ya? Bien, ahora, ¿en qué situaciones hacemos este documento? En realidad, se puede hacer en cualquier procedimiento en el cual pudiese haber conflicto. Ahí es otro punto donde muchos se equivocan. No es solamente para cirugías, sino para cualquier procedimiento que pudiese generar conflicto. Por ejemplo, en nutrición, es muy común que se peleen con sus pacientes por las dietas para bajar de peso, ¿no? Se le da una dieta para bajar de peso, ¿ya? Y después de 2 semanas el paciente vuelve con que subió de peso, ¿ya? Porque él dice, no me dijo que tenía que hacer ejercicio, o dice, no me dijo que no tenía que comer otro aparte, bueno, etcétera. El nutricionista dice, sí, le expliqué, le dije todo esto, pero se pelean por eso. No se pelearían si hubiese este documento, ya que después de haber explicado, el paciente debería escribir ahí qué entendió, que debería comer solamente eso, que debería hacer ejercicio por lo menos 20 minutos al día, etc. Ya, de tal manera que cuando él vea que estás subiendo de peso y venga a reclamarte, vos tienes ahí el documento en el cual le dices que le explicaste, ¿no ves? ¿Ya? Y en caso de que el paciente sea vulnerado, hay un documento en el cual dice que le explicaste, ¿no? Y si te saliste de esa línea, bueno, estás vulnerando lo que el paciente te pidió, ¿ya? Entonces, en ese caso, sirve, por ejemplo, en nutrición. En fisioterapia, por ejemplo, cuando se trabaja con columna. Siempre cuando se trabaja con columna suele haber problemas porque cuando se está empezando a trabajar con columna, a veces las primeras sesiones hay más dolor y eso hace que el paciente crea que están haciendo más su trabajo. Entonces hay que informarle qué es lo que va a pasar. El laboratorio, cuando se toma muestra para pacientes con VIH, ya hay una norma que obliga a que le expliquemos al paciente qué va a pasar si sale un positivo, ya que si sale un positivo no podemos dárselo al paciente, se lo tiene que derivar al programa de VIH-Sida para que este programa le confirme y a través de un psicólogo le diga su resultado. ¿Ya? Si usted no explica eso al paciente, cuando venga a querer pedir su prueba, va a generar tremendo conflicto. ¿Ya? Entonces debe explicarle y hacer llenar ese documento para que les diga, sí, se me explicó, entendido que me dijeron ese día. ¿Ya? Entonces, ese documento ustedes lo van a hacer ante cualquier circunstancia en la que se genere conflicto. Si ustedes están viendo que hay un procedimiento que ustedes hacen que puede generar conflictos, hagan consentimiento informado. Tampoco van a estar haciendo consentimiento informado para todo también. Hay cosas que no necesitan porque son procedimientos que generalmente no traen ningún problema. Por ejemplo, una curación no necesitan consentimiento informado para una curación, ¿ya? Para hacer una masoterapia, por ejemplo, o fisioterapia respiratoria, tampoco. Entonces, hay que analizar y ver qué procedimientos nosotros, cuando realizamos, puedan generar conflicto y a esos hacerlos. Y si hemos visto que algún procedimiento generó conflicto, entonces para los siguientes hago consentimiento informado, teniendo en cuenta el aspecto que generó el conflicto. ¿Ya? Bien, entonces nosotros hacemos estas cosas, vamos a evitar conflictos con nuestros pacientes y riesgo de potenciales demandas judiciales. ¿Ya? Por eso es importante que aprenda que es necesario hacer todo esto para evitar esos problemas con nuestros pacientes. ¿Ya? Bien. En cuanto al deber de cuidado, que es lo que les estaba explicando hace rato. ¿Ya? El deber de cuidado, entonces, se refiere a lo que ustedes deben de hacer. ¿Ya? Dice, fíjense al principio, dice, estamos obligados a actuar de la misma manera prudente o con cautela, dice ahí, y habilidad que se puede esperar de cualquier profesional razonablemente prudente, capaz y cuidadoso,
la misma circunstancia. En otras palabras, está diciendo que ustedes, aquí vamos a poner personal de salud, ustedes están obligados a trabajar de la misma cautela y habilidad que otro profesional de su mismo nivel de ustedes, ya en la misma circunstancia. ¿Listo? Entonces, es importante entender esto. Sucede que cuando hay un procedimiento judicial, ya, los jueces, los abogados, no saben de salud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen para poder determinar un juicio? Lo que ellos hacen, van a solicitar, mejor dicho, un equipo de peritos, ¿ya? Estos peritos evaluarán tu trabajo. Ahora, ¿quiénes son los peritos? Son tus colegas, ¿ya? Un juez, cuando quiere iniciar un proceso a un profesional, ya no lo hace él solo a su criterio. Él va a pedir un informe pericial. ¿Ya? Ese informe pericial está formado por peritos que son sus propios colegas. ¿Ya? Sus propios colegas son los que van a analizar lo que vos hiciste. ¿Cómo lo van a analizar? Van a analizar viendo si ellos hayan hecho lo mismo que ustedes en la misma circunstancia. Si es que ellos determinaron que vos actuaste de la misma manera, en su informe van a poner que todo el trabajo fue realizado de forma prudente y corresponde a protocolos. ¿Ya? Y entonces ustedes quedan tranquilos porque hicieron lo que deberían haber hecho. ¿Ya? Pero si ellos ven que vos no hiciste algo porque te faltó hacerle, te olvidaste, hiciste por demás, ¿ya? No. Entonces, ahí ellos mismos pondrán si vos cometiste impericia, imprudencia o negligencia, ¿ya? O sea, van a analizar qué es lo que no hiciste, qué te faltó hacer o qué hiciste por demás, y según eso ellos darán su criterio, ¿ya? Por eso es importante que ustedes actúen de la misma manera, ¿ya? Que hacen los demás colegas, ¿ya? Bien. Esperen un momentito. Bien. Hay algo que solía decir mi, mi, uno de mis docentes, perdón. ¿Ya? Mi docente solía decir que la única forma de evitar un conflicto en salud es no trabajar en salud. ¿Ya? Bien, entonces, ustedes siempre van a tener conflicto con sus pacientes, ¿ya? No es que no los van a tener, ¿ya? Pero la cosa es que eh, bien, entonces, la cosa es que ese conflicto que ustedes tienen nunca llegue a un conflicto
legal, ¿ya? Es importante que ustedes analicen bien, ¿ya? Y que no llegue a un conflicto, ¿ya? Legal. Nosotros, cuando actuamos con nuestros pacientes, ¿ya? A veces pasan cosas que se salen de nuestras manos, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que analizar siempre ese aspecto, ¿ya? Y estar conscientes de que pudiese pasar eso, ¿ya? Ahora, si ustedes toman en cuenta todo lo anterior, no va a generar problema. Por ejemplo, pongámosle, su paciente, por ejemplo, va a hacer una alergia y se va a poner mal, ¿ya? Ahora, si ustedes actuaron de una manera aburrida, déspota, como decimos, ya no lo atendieron bien, no cumplieron con la parte de comunicación, no le informaron, ya no fueron cordiales. Entonces, ese paciente, por más que ustedes son inocentes, porque no es su culpa, se va a molestar al punto de que les va a empezar un proceso, ¿ya? Y ustedes terminan demostrando que son inocentes ante el juez. Pero para eso ya perdieron mucho tiempo, dinero, hasta imagen, ¿ya? En cambio, si ustedes actúan de buena manera, ¿ya? Todo el tiempo fueron cordiales, atentos, siempre estuvieron informando. Ese paciente, en vez de empezarles un proceso, lo que va a hacer es primero preguntarle a ustedes. Les va a preguntar a ustedes qué es lo que están eh, haciendo. Ya les va a decir qué pasó. Y ustedes van a tener la oportunidad de explicarle, van a decir, es una alergia, es problema que pasa a veces, no depende de nosotros, cosas así. Entonces el paciente se va a quedar tranquilo, no va a empezar un proceso. Ya hay conflictos con los pacientes, pero si ustedes actúan teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, ese conflicto nunca va a llegar a un proceso ni siquiera interno de repente. Todo lo van a resolver ustedes solos con sus pacientes. Pero es importante tomar en cuenta todos esos detalles que les he ido mencionando desde el principio, ¿ya? La cordialidad, el respeto, ¿ya? El deber de cuidado, lo que hemos visto, ¿ya? En la anterior diapositiva. Entonces, de esa manera ustedes podrán actuar de buena manera con sus pacientes, ¿ya? Bien, un grano de prevención, como ven, ya vale más que un kilogramo de arrepentimiento, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes prevengan antes de que estén arrepintiéndose en un juicio, ¿ya? Bien, entonces, ahí quedamos por hoy. Mañana continuamos con lo que nos falta, ¿ya? Y lo analizamos, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, chicos. Vamos a terminar un poquito lo que nos falta de esta diapositiva y vamos a empezar derecho a los pacientes, ¿ya? Si ustedes quieren ir leyendo para que vayan preguntando, ya se ha hecho, pregúntenme al empezar para que les pueda explicar. Bien, nos vemos mañana. Se cuidan.